David vivió durante una época de transición en la historia de Israel, cuando la nación estaba dejando atrás la era de los jueces y consolidándose como una monarquía unificada. Su historia es profundamente significativa no solo para el pueblo judío, sino también para el cristianismo, ya que conecta la historia de Israel con la venida del Mesías. Desde una edad temprana, David destacó por su relación íntima con Dios, que se reflejaba en su confianza, su creatividad y su sensibilidad espiritual. Es el autor de muchos de los salmos, que han servido como oraciones, himnos y reflexiones para generaciones de creyentes. David comenzó su vida como pastor, cuidando de las ovejas de su padre en Belén. Este oficio humilde fue clave para formar su carácter. En los campos, David desarrolló habilidades importantes. Aprendió a proteger a las ovejas de los depredadores, como leones y osos, lo que cultivó su valentía. También pasó tiempo meditando en la grandeza de Dios, componiendo canciones que luego se convirtieron en salmos. Cuando Dios rechazó a Saúl como rey, envió al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí. A pesar de que sus hermanos mayores parecían más adecuados según los estándares humanos, Dios eligió a David, demostrando que su criterio se basa en el corazón y no en la apariencia externa. Primera de Samuel 16:7. David fue ungido en secreto, mientras Saúl seguía siendo el rey. La valentía y la fe de David se pusieron a prueba en el enfrentamiento con Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el gigante filisteo, pero David, confiando en la fuerza de Dios, se ofreció para luchar contra él. Con una honda y 5 piedras lisas, derribó al gigante con un solo tiro en la frente. Primera de Samuel 17. Esta victoria no solo salvó a Israel, sino que también catapultó a David a la fama nacional. Después de derrotar a Goliat, David se unió al ejército de Saúl y ganó múltiples batallas, lo que lo convirtió en un héroe popular. Sin embargo, su éxito despertó los celos de Saúl, quien comenzó a verlo como una amenaza. A pesar de ser perseguido y enfrentarse a múltiples intentos de asesinato, David nunca levantó la mano contra Saúl, porque lo consideraba el ungido del Señor. Primera de Samuel 24:6. Durante años, David vivió como fugitivo, huyendo de Saúl. Formó un grupo de seguidores leales y se refugió en cuevas y tierras extranjeras. A pesar de las dificultades, David mostró un notable carácter al perdonar a Saúl en 2 ocasiones cuando tuvo la oportunidad de matarlo. Primera de Samuel 24 y 26. Tras la muerte de Saúl en batalla, David fue proclamado rey sobre Judá en Hebrón. Posteriormente, cuando las tribus del norte también lo aceptaron como su rey, David unificó todo Israel y reinó durante 40 años. David estableció Jerusalén como la capital de Israel, unificando políticamente y espiritualmente a la nación. Trajo el arca de la alianza a Jerusalén, convirtiéndola en el centro de la adoración a Dios. Este evento estuvo marcado por una celebración exuberante en la que David danzó con todas sus fuerzas delante del Señor. Segunda de Samuel 6. Una de las promesas más importantes en la historia de David fue el pacto que Dios hizo con él a través del profeta Natán. Dios le aseguró que su linaje perduraría para siempre y que un descendiente suyo establecería un reino eterno. Segunda de Samuel. Esta promesa fue cumplida en Jesucristo, quien nació de la línea de David y es reconocido como el Rey eterno. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David no fue perfecto. Su relación con Betsabé marcó uno de los momentos más oscuros de su vida. Este pecado tuvo consecuencias devastadoras para su familia y su reino, pero también mostró su profundo arrepentimiento. David confesó su pecado y pidió perdón a Dios, escribiendo el Salmo 51, un testimonio de su arrepentimiento sincero. La vida personal de David estuvo marcada por tragedias familiares. Su hijo Amnón violó a Tamar, su hermana, lo que llevó a Absalón a vengarse matando a Amnón. Absalón también se rebeló contra David, proclamándose rey y obligando a David a huir de Jerusalén. Aunque David finalmente recuperó el trono, la rebelión de Absalón terminó con su muerte, causando un gran dolor a David. Segunda de Samuel 18:33. David es recordado como el rey ideal de Israel, un hombre que amaba profundamente a Dios y deseaba obedecerle. Su legado espiritual perdura a través de los salmos, que expresan una amplia gama de emociones humanas, desde la alabanza y la gratitud hasta la desesperación y el arrepentimiento. El linaje de David culminó en Jesucristo, quien fue llamado Hijo de David en los Evangelios.
Este título enfatiza que Jesús es el cumplimiento del pacto davídico y el Salvador prometido. Reflexión final. La historia de David enseña muchas lecciones valiosas sobre la fe, la obediencia, el arrepentimiento y la gracia de Dios. Aunque cometió errores, David siempre regresó a Dios con un corazón humilde. Su vida nos recuerda que Dios no busca perfección, sino corazones dispuestos a seguirle y a depender de su misericordia.